Hola. Les habla un bot manejado por Everest GG. Este es el primer video. Movimiento con aceleración constante. Esto fue todo. Lo dicho está cumplido. ¿A qué pulso el mío no? Les voy a colocar lo importante. Fórmulas y ejercicios. Nos vemos en Joy. Dios los bendiga. Recuerdan que la aceleración promedio era igual a la velocidad final menos una velocidad inicial sobre un tiempo final menos un tiempo inicial. ¿Ok? Si la aceleración es constante, si decimos que A es constante, quiere decir que la aceleración promedio va a ser la misma aceleración instantánea para todo momento. ¿Sí? Tomemos en cuenta que el tiempo inicial es 0. ¿Ok? Tomamos como referencia el tiempo inicial 0 cuando empieza el movimiento. Entonces tendríamos que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final. Llamémoslo T. ¿Ok? Si nosotros conocemos la velocidad inicial y conocemos la aceleración, podemos despejar la velocidad final. Entonces tenemos que la velocidad final va a ser igual a ¿quién? Esta T pasa multiplicando para acá. Sería A por T. Y este pasa a sumar para acá. Esa va a ser su primera ecuación para calcular la velocidad final en un movimiento con aceleración constante para cualquier tiempo. Conociendo la velocidad inicial del movimiento y conociendo a qué aceleración se está produciendo el movimiento, podemos calcular esta velocidad final para cualquier tiempo. Pero ¿cómo sacamos esa velocidad promedio? ¿Cómo hacen ustedes un promedio? Por ejemplo, un promedio de notas que ustedes tienen entre dos materias. La suman y la dividen entre el número de elementos que están sacando del promedio. Bueno, calculemos esta velocidad promedio como la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Sería otra forma de calcular una velocidad promedio. ¿Correcto? Tenemos la velocidad final del movimiento, la velocidad inicial, y lo dividimos entre 2. ¿Ok? Ok. Explico nuevamente. Calculamos una velocidad promedio como la suma de la velocidad final con la velocidad inicial y la dividimos entre 2. Como les decía, igualito cuando ustedes van a sacar un promedio entre dos notas. Anteriormente habíamos visto por definición que la velocidad promedio iba a ser el cambio en el desplazamiento entre el cambio en el tiempo. ¿Qué pasa si nosotros igualamos estas dos ecuaciones? Si esto es velocidad promedio y esto es velocidad promedio, las podemos igualar. ¿Pero para qué se igualan? Para llegar allá. Pero que esa fórmula la aplicaría en dado caso de que Cuando tienes un movimiento con aceleración constante. Toda esta fórmula que les di primero y aquella que les estoy dando después, todas las vamos a utilizar para el caso en que tengamos un movimiento con aceleración constante. Movimiento con aceleración constante. Ojo. Todas estas deducciones que estamos haciendo es para movimiento. Nosotros simplificamos todo aquel lado de aquella ecuación. Nos queda al final que la posición final es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Ya vamos a hacer ejercicio. ¿Para qué les sirve a ustedes todo esto? Cuando ustedes tengan un problema, a ustedes en un problema les van a decir hay una partícula que arrancó desde una posición de tanto, con una velocidad inicial de tanto, a una aceleración constante de tanto. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes van a evaluar
¿cuáles son los datos que tienen? Si tienen la posición inicial, tienen la velocidad inicial y tienen la aceleración a la cual se produce el movimiento, ustedes pueden calcular la posición final para cualquier tiempo. Utilizan aquella ecuación. Si ustedes le están solicitando nada más que diga cuál es la velocidad final al cabo de tanto tiempo y le dan la velocidad inicial y la aceleración constante, tienen la velocidad inicial, tienen la aceleración constante, tienen el tiempo que es el que le están diciendo para calcularlos, pueden calcular la velocidad. Estas que estamos viendo son las ecuaciones básicas para movimientos con aceleración constante. Esto es una ecuación que les da la velocidad final en un movimiento, pero que no depende del tiempo, sino que depende de la posición final y de la posición inicial.